yo tenía, yo- bueno, profesor, yo le mandé la actividad ya que ya le mandé, tuve que leer y todo, Ya, ok. ya la resolví y la mandé antes de tiempo, antes de la clase porque hoy he salido y no voy a poder hacerla hoy. Ok, ok, no hay problema. Ahorita estoy desde celular y no se puede hacer desde celular. Entiendo, perfecto. Muy bien, no hay problema. Gracias, Esperamos profesor. que esté todo ok. Muy bien. Entonces, ahora que estamos ya en la grabación, estamos ya en el tercer trimestre y como ven, estamos empezando con economía esta vez. Y vamos a ver entonces algo que por cierto también está en su libro, ¿ya? Vamos a ir, esa referencia no está indicada, pero se las voy a mencionar ahora y más tarde se las voy a enviar. A ver, vamos a ver entonces un video. Por cierto, también ya subí ayer el video de Aprende en Casa de esta semana. El día martes hubo programa de Aprende en Casa. Perdón, no he subido el programa de Aprende en Casa porque me parece que tiene más que ver con la próxima semana, pero bueno, ya ahí lo vamos a ver entonces, seguramente. Me parece que tiene más que ver con lo que vamos a hacer la próxima semana que con lo que vamos a ver ahora. Muy bien, entonces ustedes pueden ver acá, dice, conocemos los conceptos básicos de economía, bienes económicos y los servicios. Muy bien, como vamos a tratar este tema, estamos haciendo una, ¿cómo decirlo? Una revisión de algo que ya vimos en el primer trimestre. ¿Ya? No me había dado cuenta de eso hasta el otro día, que estuve revisando tareas pendientes. Así que es una vuelta a ver algo que ya habíamos revisado, pero justamente porque Aprende en Casa lo va a plantear ahora, ¿no? Así que es una base necesaria. Como pueden ver, acá está este video de bienes económicos, acá hay otro, y acá habla del consumismo, que también es parte del tema. Entonces vamos a ver un poquito esto para ayudarnos y entender o recordar qué cosas son los bienes económicos y los servicios, que son parte de conceptos económicos que todos debemos saber. Bienvenidos una vez más a Economías de Casa. En el vídeo de hoy hablaremos sobre los bienes económicos. ¿Qué son los bienes económicos? Un bien económico es un producto o servicio que satisface, directa o indirectamente, las necesidades y deseos de los consumidores. Es importante señalar que para producir un bien económico resulta necesario utilizar recursos o factores que son limitados. Esto hace que los bienes económicos sean escasos. Al ser escasos, tenemos que economizar estos recursos para su mejor uso. En el mundo actual, utilizamos los precios como forma de determinar esto. Estos precios se determinan en parte por el trabajo que implica su fabricación, pero sobre todo, el precio que el consumidor está dispuesto a pagar por adquirir dicho bien. Por ejemplo, si queremos comprar un coche, iremos a un concesionario y estaremos dispuestos a pagar una cierta cantidad de dinero máxima para adquirir el vehículo. Esto contrasta con los llamados bienes libres, los cuales tienen una oferta ilimitada, lo que provoca que estén disponibles de forma gratuita, es decir, no se ven afectados por la escasez. Ejemplos de bienes libres podría ser el sol, el aire, la arena, el agua de mar, la imagen de un atardecer, la lluvia, etc. Clasificación de los bienes económicos. Si nos centramos en los bienes económicos, estos pueden ser clasificados en función de diversos criterios. Número 1. Según sus características físicas. En este caso nos encontramos con dos tipos de bienes, los bienes materiales y los bienes inmateriales. Los bienes materiales son aquellos que son tangibles, es decir, se pueden ver, tocar y trasladar de un lugar a otro. Por ejemplo, los abrigos, los calcetines, las lámparas, las máquinas, los ordenadores, los teléfonos, son todos ellos bienes materiales. En cambio, los bienes inmateriales son intangibles, es decir, no tienen forma ni peso y por tanto no pueden verse, tocarse ni trasladarse de un lugar a otro. Los servicios de todo tipo son bienes inmateriales, como los de los veterinarios, los ingenieros, actores, médicos, dentistas, abogados, profesores, etc. Independientemente de que sean materiales o inmateriales, todos estos bienes aportan valor,
ya que satisfacen necesidades humanas. Número 2. Según su función. Los bienes económicos se dividen a su vez en bienes de consumo y bienes de capital. Bienes de consumo. Los bienes de consumo son aquellos bienes que satisfacen de forma directa los deseos de los consumidores. Las galletas, el aceite, la leche, los lápices, la ropa o los muebles son ejemplos perfectos de bienes de consumo. A su vez, estos bienes se subdividen en bienes de consumo de un solo uso y de uso duradero. Bienes de consumo de un solo uso. Son bienes que se agotan en un solo acto de consumo. Tales son los alimentos, los cigarrillos, la gasolina, etc. Del mismo modo, los servicios de todo tipo, como los de médicos, arquitectos, electricistas, se incluyen en los bienes de uso único. Bienes de consumo duradero. Estos bienes pueden utilizarse durante un periodo de tiempo considerable. Es indiferente que el periodo sea corto o largo. Dentro de esta categoría nos encontraríamos con las televisiones, el cepillo de dientes, la ropa, los patinetes, las consolas, el microondas, etc. Bienes de capital. Son aquellos que intervienen en la producción de otros bienes y servicios. Nos referimos, por ejemplo, a las máquinas utilizadas en una fábrica de zapatos o a la harina utilizada en la fabricación de pan. Estos bienes de capital también se clasifican en bienes de un solo uso y bienes de uso duradero. Bienes de capital de un solo uso. Se utilizan en un solo acto de producción. Bienes de capital de un solo uso serían el carbón utilizado en las fábricas, el algodón en bruto, el papel utilizado para imprimir libros, etc. Es decir, una vez utilizados, estos bienes pierden su forma original. Bienes de capital de uso duradero. Estos bienes pueden utilizarse una y otra vez. No pierden su utilidad por un solo uso, sino que se utilizan durante un largo periodo de tiempo. Por ejemplo, las herramientas, los tractores o las máquinas son ejemplos muy claros de bienes de capital de uso duradero. Debe quedar claro que la distinción entre bienes de consumo y bienes de capital se basa en los usos que se dan a estos bienes, no en la naturaleza de los mismos. Hay muchos bienes, como la harina o el carbón, que dependiendo del uso que se le dé, son bienes de consumo o de capital, por lo que hay que tener mucho cuidado. Número 3. Según su grado de transformación. En este caso, se dividen entre bienes intermedios y bienes finales. Bienes intermedios. Son bienes que se emplean para ser transformados o incorporados a la producción de bienes finales. Los bienes intermedios también se denominan insumos. Por ejemplo, el algodón de los campos es un bien intermedio, ya que se vende a la hilandería, donde se transforma en hilo. A su vez, el hilo también sería otro bien intermedio, que sale de la hilandería para ser vendido a la fábrica textil, donde se transforma en un nuevo producto, la tela. Bienes finales. Se denominan bienes finales a los bienes vendidos para el consumo personal o para la inversión. Por ejemplo, el agua embotellada, que es vendida en los supermercados a los hogares, es un bien final, porque se utiliza para el consumo personal. Al igual que en la anterior clasificación, un bien puede ser intermedio o final, dependiendo del uso que se le dé. Por ejemplo, la tela es un bien final para una fábrica textil. Sin embargo, para una empresa que fabrica bolsos, es un bien intermedio, ya que necesita ser transformado antes de convertirse en un bolso. Número 4. Según el acceso a los bienes, podemos distinguir entre dos tipos, los bienes privados y los bienes públicos. Bienes privados. Son aquellos bienes cuyo consumo es de uso particular. Por ejemplo, un ordenador. Estos bienes tienen rivalidad y exclusividad. Es decir, si sois 4 amigos y solo tenéis una botella de Fanta o de Coca-Cola, si tú te la bebes entera, estás impidiendo que los otros amigos puedan disfrutar de ella. Además, los bienes privados tienen un costo de oportunidad. Es decir, si usamos recursos para producir una botella de Fanta, no podemos usar ese vaso, azúcar y agua para producir otros bienes. Bienes públicos. Un bien público cuenta con dos características principales. 1. No existe la rivalidad. Es decir, consumir el bien no reduce la cantidad disponible para otras personas. 2. No es excluible. Es decir, una vez proporcionado, no puedes evitar que nadie lo consuma. El ejército, un parque, las carreteras o el mismo alumbrado de la calle
son claros ejemplos de bienes públicos, ya que no existe ni la rivalidad ni la exclusividad. Número 5. Según la relación que tienen dos bienes económicos entre sí. En este caso podemos distinguir entre bienes sustitutivos, complementarios o independientes. Los bienes sustitutivos son los que cubren la misma necesidad, es decir, si se consume uno, no es posible consumir el otro. Por ejemplo, para ir al cine puedes ir andando o en coche, pero no en ambos a la vez. Los bienes complementarios son aquellos bienes que se utilizan conjuntamente para satisfacer una determinada necesidad. Por ejemplo, si quieres escribir una carta, necesitarás un trozo de papel y un bolígrafo. Si no tienes ninguno de los dos, no podrás satisfacer esta necesidad. Y por último, los bienes independientes son los que no tienen ningún tipo de relación entre ellos. Por ejemplo, entre un coche y una manzana no existe ningún tipo de relación. Con todo esto nos despedimos por hoy. Si te hemos ayudado y quieres seguir aprendiendo, te dejamos 2 vídeos para que cliques en ellos basados en las recomendaciones de YouTube. Por otro lado, te agradecería que te suscribieras a nuestro canal, si te ha servido de utilidad, clicando en nuestro logo en la parte izquierda del vídeo. Como siempre, cualquier duda o sugerencia, por favor, déjalas en los comentarios para que podamos responderte. Nos vemos en el próximo vídeo. Bienvenidos una vez más a New shiny iPhone 5. New shiny iPhone 5. New shiny iPhone 5. A new iPhone 6. iPhone 6. Get yours New today. iPhone 7. Better. The new iPhone 10. The new iPhone I buy today. New iPhone 16. Buy it today. New iPhone 17. Buy it now.
New Wi-Fi 18. Fire team. New Wi-Fi 19. Wi-Fi 20, 21, Wi-Fi 22. Profesor, su micro está apagado. Sí, sí. Bien, ahora, bien, ahí hemos visto entonces los dos videos que nos tratan de los temas que vamos a ver ahora. Y entonces vamos a ir viendo la actividad para ir complementando. Profesor, Sí, está cargando. Sí, dime. ok. Yo pensaba de que le había pasado algo a su micro o algo. No, 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 está prendido. Lo que pasa es que estoy esperando a que cargue. Ahora sí, muy bien.
Muy bien, entonces lo pueden ver aquí. Ahí está el título. Bien, dice acá, conceptos básicos de la economía. Este, por cierto, está en su texto escolar, página 270. ¿Ya? Por si lo quieren leer con más calma. Y bueno, esto es lo mismo, esencialmente es la misma cosa, no veo mucha diferencia. Como pueden ver, los conceptos acá están relacionados con estas líneas o estas flechas de doble sentido, lo cual nos indica la relación entre ambas, ¿no? Entonces, hay que recordar acá, y lo creo que lo vimos en el primer trimestre, que la economía es una ciencia social que nos ayuda a evaluar los gastos y sobre todo a tener una, ¿cómo decirlo?, un equilibrio económico, o mejor dicho, un buen uso de nuestro dinero. Implica temas como el ahorro y en este caso una serie de conceptos que es importante conocer para entender cómo funciona la economía moderna, ¿no? Lamentablemente hay personas que no la entienden o personas que creen, inclusive en el gobierno, que con leyes ellos cambian la economía, pero en realidad no funciona así la economía, ¿no? Entonces vamos a ir explicando algunos de esos conceptos que ustedes ven ahí, que son el mercado, la competencia, oferta y demanda, empresa, precio, tributos, Estado y eficiencia de la empresa. ¿Bien? La Bien, demanda. oferta y demanda, sí. Muy bien, entonces vamos a ver primero este de acá del mercado. A ver, es que hablamos de la palabra mercado, seguramente ustedes recordarán o pensarán en el mercado que está más cerca de su casa, ¿no? Y es que cerca de nuestras casas siempre hay mercados pequeños, o a veces medianos, o inclusive grandes. Y en estos mercados, obviamente, vemos que hay muchas cosas que se venden, ¿no? Solamente lo asociamos a cosas de comida, ¿no? Productos de alimentos. Pero por supuesto, en un mercado normal pueden haber muchas cosas además de comida, ¿no? Es decir, puede haber una persona que repara televisores y computadoras, puede haber una persona que alquila luces para las fiestas, puede haber una persona que es un sastre, o alguien, por ejemplo, que hace arreglos a la ropa, que también es un sastre parecido, o tal vez alguien que vende jugos, vende desayunos nada más. En fin, una diversidad de cosas o de negocios puede uno encontrar en un mercado. Pero aquí hay que entender que el concepto de economía de mercado es más amplio que solamente este lugar donde seguramente ustedes y sus mamás van a comprar algo para el almuerzo, la cena o el desayuno. Para economía, mercado es todo lugar donde hay compradores y vendedores, como pueden ver ahí en el texto. Entonces, cualquier lugar donde hay compradores y vendedores es un mercado. Desde ese punto de vista, por ejemplo, nuestro colegio también podría ser un mercado. Piensen ustedes cuando estábamos en el colegio, en la hora de recreo, todos ustedes salían a comprar algo en la cafetería o en los kioscos, si es que no tenían algo de comer en su casa, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no? Entonces ustedes tenían ganas de comer, iban a la cafetería y compraban algo. Ahí está ustedes son los compradores y ahí estaba el vendedor, ¿no? Entonces, o a los kioscos igual. Entonces, desde ese punto de vista, el colegio es un mercado, porque es un lugar donde hay compradores y vendedores. Entonces hay que entender acá que el concepto de mercado no es solamente relacionado a aquel lugar cerca de nuestra casa donde se compran y venden productos para comer, esencialmente, u otras cosas parecidas, sino también todo lugar donde haya compradores y vendedores es un mercado para la economía. Desde ese punto de vista, por ejemplo, se puede hablar de un mercado local, si por ejemplo hablamos de ese mercado que está cerca de tu casa, o nuestra región, o nuestra ciudad, un mercado regional, que ya es toda la región, por ejemplo, mercado nacional, si algo se vende o se comercializa en todo el Perú, y mercado internacional, si algo pues se vende fuera del Perú, ¿no? Entonces, hablamos de mercados de diferentes niveles. También acá menciona la oferta y la demanda. La oferta y la demanda tiene que ver con lo que nosotros queremos comprar y lo que otros nos quieren vender, ¿ok? Y es muy importante porque la oferta y la demanda influye en el precio. A diferencia de algunos políticos que creen que ellos pueden indicar cuál es el precio de las cosas, lo cual acá en el Perú es una tentación de muchos políticos, en realidad es que la verdad es que el precio no se define porque alguien lo diga, sino que en una economía como la nuestra, que es una economía libre, los precios
se rigen por la oferta y la demanda. ¿Bien? Y la oferta es lo que las personas nos quieren vender. La demanda es lo que nosotros necesitamos comprar. Piensen, por ejemplo, que están ustedes en un cumpleaños o que es el cumpleaños de ustedes. Obviamente sus papás de repente quieren comprar una torta. Muy bien, van a la avenida que está cerca de tu casa y de repente 4 o 5 panaderías y todas ellas venden tortas. ¿Mm? Esa es la oferta. Todas esas 5 panaderías venden tortas. Tu familia quiere comprarte una torta para celebrar por tu cumpleaños, ¿no? Esa es la demanda, comprar una torta. Ahora, ¿en cuál de las 5 comprarán? Bueno, ahí está el punto. Podría ser por el precio, la más barata. Podría ser tal vez porque ustedes creen que una de las 5 panaderías hace la mejor torta que las demás. O podría ser de repente que tú quieres una torta en especial, ¿no? Tú no quieres cualquier torta, tú quieres una torta de chocolate o algo muy especial, ¿no? Algo único o algo que a ti te gusta que de repente no es igual en todas las panaderías y tú quieres una de ellas, que te gusta a ti mucho más que cualquier otra. Muy bien, entonces el asunto es, de las 5 panaderías tendrán un montón de tortas entre las 5, ¿verdad? Tus papás elegirán una de ellas, por alguno de los criterios que he mencionado, oferta y demanda, ¿no? Y el precio tiene mucho que ver, porque obviamente cada panadería va a ponerle un precio a su torta, tus papás te dirán cuál pueden comprar también según el precio y obviamente según lo que tú buscas, ¿no? Entonces la oferta y la demanda tiene mucho que ver en el precio, define mucho el precio de las cosas, ¿ya? Un ejemplo más. A ver, un ejemplo. Por ejemplo, los panetones. Sabemos que hay panetones, bueno, todo el año, ¿cierto? Pero es en diciembre donde usualmente hay más panetones, porque obviamente es algo que solemos comer en Navidad. Si ustedes buscan ahora panetones, seguramente van a encontrar, pero no van a encontrar mucho porque no es el momento en que uno normalmente come panetones, ¿no? Sin embargo, cuando llegue noviembre, ya vamos a comenzar a ver todos los estantes llenos de una enorme cantidad de panetones. ¿Bien? Y una diversidad de marcas también, igualmente, ¿no? Igualmente, como dije hace un momento, ya dependerá de ustedes la marca o el precio, comprar el panetón que más les guste comprar para la Navidad. Pero acá hay algo interesante, ¿no? En Navidad suele aumentar el precio de muchos panetones porque es el momento donde la gente compra panetones. Y más bien hay algunos que hacen ofertas. Digamos, si quieres comprar más barato, podrás comprar una caja de panetones de 6, ¿no? Y así logras ahorrar un poco. Obviamente esa sería la estrategia de una tienda por vender o de una marca, ¿no? Por vender más panetones que los demás, porque todos están compitiendo por vender más panetones y todos queremos comer panetón. Creo que no hay casi nadie que no quiera comer por lo menos un panetón en Navidad. Entonces, el precio depende mucho de la oferta y la demanda. Por ejemplo, en esta época el precio del panetón no debe ser muy caro porque realmente no solemos comer panetón en esta época. Así que el precio es barato porque más bien lo que se quiere es que la gente compre panetón. Entonces, el precio baja un poco, ¿no? Y no hay mucha oferta tampoco porque no es la época. Sin embargo, en diciembre, donde solemos comprar más panetón, mucho panetón, entonces hay muchas más marcas y los precios también van a subir. En algunos casos, ¿no? También hay panetones que por esencia son baratos. ¿Mm? Entonces, se dan cuenta, el precio se define mucho por la oferta y la demanda. Cuando hay mucha oferta, el precio suele bajar porque eso es muy común, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, porque hay mucha competencia y si alguien quiere vender más, entonces tiene que, de alguna manera, lograr atraer más clientes, lograr más compras y esa sería una buena estrategia sería bajando el precio o como dije hace un momento, haciendo una oferta, ¿no? ¿Quieres más barato? Compra varias cajas juntas, ¿no? Una caja de 6 boletones más barato. ¿No? Eh, y a veces también la oferta tiene que ver con la demanda, ¿no? La demanda puede hacer que un precio suba o baje. Otro concepto importante es la competencia. En una economía libre como la nuestra, los precios se definen
por la competencia, como dije, entre la oferta y la demanda, pero también existe esto de la competencia que significa que no hay un solo producto, sino que hay un montón de productos y todos ellos compiten por atraer nuestra atención, ¿no? Piensa, por ejemplo, que van a un metro o a Totus o a una tienda parecida o inclusive en la bodega de tu casa, que está cerca de tu casa. Entonces, tú quieres comer galletas. Bueno, vas ahí y vas a encontrar un montón de marcas de galletas. Que algunos, obviamente, si es una bodega, seguramente te venderán pues por un paquete, ¿no? Pero si tú vas a un mercado más grande, comprarás una bolsa de 6 paquetes, ¿no? Entonces ahí tú ya decidirás, muy bien, digamos que quiero comer galletas de vainilla, específicamente. Tengo un antojo de comer galletas de vainilla. Muy bien, entonces voy a donde están todos el sector de las galletas y veo ahí todas las marcas. Y yo decidiré cuál es la que quiero comprar. Tal vez porque hay alguna que me gusta más, tal vez porque alguna está en oferta, el precio está más bajo. O tal vez alguna porque viene con algo más, ¿no? De repente con un paquete extra de galletas. Entonces yo decidiré. ¿Te das cuenta? Esa es la competencia. En todo actualmente encontramos competencia y ese es el fundamento de una economía. Una economía donde hay competencia es una economía donde nosotros, los consumidores, tenemos muchas opciones para elegir y podemos elegir la que más nos convenga. Sea por la calidad, sea por el sabor, sea por el precio. Ya dependerá de cada uno. Lo importante es que haya opciones para elegir. Y eso es lo ideal de una economía libre, ¿no? Y eso es lo que marca nuestra economía. Ojalá que el gobierno lo entienda así y no quiera dirigir la economía en todo, porque eso es un error. Otro concepto, empresa-producción. En una economía como la nuestra, y bueno, en una economía mundial, la economía se maneja en gran parte por la acción de las empresas. ¿Qué es una empresa? Bueno, es un conjunto de personas, a veces una familia, que inicia un negocio para producir o fabricar algo. Por ejemplo, ustedes ven ahí a unas señoras artesanas de Cusco que están vendiendo ropa seguramente hecha de vicuña, ¿no? O de llama, que es muy común en Cusco, por ejemplo, ¿no? Que es por todos lados. Las artesanas y los artesanos venden la ropa de vicuña, lana, etcétera, ¿no? De camellos. Muy bien. Ellas, por ejemplo, podrían hacerlo a nivel individual, por supuesto, pero también muchas de ellas se asocian y crean una empresa, producen esa ropa y luego lo venden en los lugares turísticos. Una empresa en realidad es cualquier negocio que uno inicie. Por tanto, por ejemplo, la panadería cerca de tu casa es una empresa. En el mercado, muy probablemente la persona que tiene ahí un negocio también es una empresa. Las empresas pueden ser las MIPES, pequeñas y medianas, que son la gran mayoría acá en el Perú, pueden ser medianas o pueden ser grandes, ¿no? Tanto a nivel nacional como internacional. Entonces, empresas pues, que tienen cientos de miles de empleados en todo el mundo. Y empresas, una empresa pequeña que de repente tiene 5 o 6 nada más, ¿no? Muy, muy común acá en el Perú. Y menciono ahí la producción porque son las empresas las que producen, las que nos dan los productos que luego nosotros compramos en una tienda o en un mercado. Algo muy importante ligado a la empresa es los tributos que se pagan al Estado. Y es que en todos los negocios legales, formales, cuando tú compras algo, ya está incluido el impuesto. Se le llama el IGB. Por ejemplo, vuelvo a la idea, ¿no? Digamos que vas a Metro y compras un paquete, unas galletas, como dije, de vainilla, ¿no? Un paquete de 6. Ya, muy bien. Cuando tú pagas, incluido en lo que vas a pagar está el impuesto, el IGB. ¿Y cómo lo sabes? Porque eso está en el papelito que te dan cuando tú pagas, ¿no? Entonces, esa empresa, Metro, de todo lo que vende, hay un porcentaje, 18%, que va al Estado. A fin de mes, esta empresa evalúa todo lo que ha ganado en el mes, le quita todo eso, a cada cosa, a cada compra, el 18% que es del Estado y Metro paga sus impuestos, que es lo que nosotros compramos. Entonces, ese dinero va al Estado. Igualmente, si tú, por ejemplo, vas al cine, que ahora ya se puede ir al cine, cuando tú pagas tu entrada, hay también ahí el impuesto. Igualito, ¿no? Cinestar, Cineplanet, igualmente, de todo lo que ganan por las entradas,
ellos separan el porcentaje que corresponde al IGB y lo pagan al Estado. Con ese dinero es con que el Estado hace las cosas que tiene que hacer, ¿no? Todas las obras. Este bono Yanapay que se está entregando a las familias más pobres actualmente, ¿de dónde sale el dinero? De ahí sale el dinero, sale de nuestros impuestos. Toda esta gran inversión que inició los presidentes en este periodo de la pandemia para tener más camas UCI, para comprar las vacunas, que son millones de soles. ¿Todo eso de dónde viene? De los tributos. Por eso es importante pagar los tributos, porque si no, ¿cómo el Estado financia las cosas? Y lamentablemente el problema es que en el Perú mucha gente no paga impuestos. Como mucha gente tiene trabajos informales, no paga impuestos. Vende algo sin pagar impuestos. Por ejemplo, si tú vas y compras en un ambulante que está cerca de tu casa o en una avenida principal y le compras algo, ahí no hay impuesto, ahí no hay ningún impuesto porque no te están dando ningún tipo de boleta de venta ni nada. Entonces, esa persona está haciendo un negocio y está ganando dinero, pero no está pagando nada al Estado. Y ahí está el gran problema, ¿no? En el Perú, gran parte de las empresas y de los negocios y de los trabajos son informales. Entonces, las personas no pagan impuesto nada. Y por tanto, el Estado no recibe dinero que necesita para hacer las obras que necesitamos o que merecemos. Entonces, los tributos es algo fundamental. Por eso es importante ir a lugares formales, que tal vez es un pago adicional, pero eso nos va a garantizar tener más cosas del Estado. Todos nos quejamos, ¿no? Los hospitales están mal, los colegios están mal, no hay seguridad, mucho ladrón, pero ¿qué hacemos para aportar al Estado para que el Estado invierta? Igualmente eso viene también con los municipios, ¿no? Porque todos pagamos arbitrios, que puedes pagar mensualmente o una sola vez, de un solo pago en todo el año, ¿no? Y también así se financian, por ejemplo, la limpieza de los parques o trabajo con los parques, el recojo de la basura, el serenazgo. Entonces, eso también es importante pagar, ¿no? En este caso a las municipalidades, que también es parte del Estado. Y dice acá eficiencia. Las empresas se manejan con eficiencia o quiebran. Ese es un elemento fundamental. ¿Por qué una persona inicia una empresa o un negocio? Porque quiere ganar dinero, ¿no? Esa es la esencia. Por tanto, para que una empresa sea eficiente, tiene que tener un producto, un servicio y obviamente que tener ganancias, ¿no? Tiene que usar de manera, digamos, eficiente o correcta lo que quiera presentar, de tal manera que pueda lograr ganar más dinero de lo que invierte. O también, como sucede muchas veces, que unas empresas que tienen éxito económicamente tienen ganancias y reinvierten una parte de las ganancias en el negocio para que el negocio siga mejorando y no solamente gastarme todo, ¿no? Sino que es reinvertir, mejorar, dar un mejor servicio, ampliar las empresas, ampliar el negocio. Ocurre con muchas empresas que les va bien y cada vez quieren mejorar más para, obviamente, seguir ganando dinero. Entonces, estos son los conceptos fundamentales. Son, en general, 6 grandes conceptos fundamentales que tienen que ver con la economía. Y muy ligado a esto está el concepto de los bienes y los servicios. Este video que está acá es el que hemos visto. Y este cuadrito que viene acá, ¿ya? Está en su libro también, en la página 274, 275. ¿Ya? Y tiene que ver con el video. Entonces, hay diferentes criterios para definir los bienes. Como pueden ver acá, según su materialidad, hay los bienes materiales y aquellos que no son materiales, ¿no? Los servicios. Los bienes materiales son las cosas, ¿no? Celular, automóvil, casa, vestimenta, todos son cosas que uno compra, cosas que uno tiene, ¿no? Son algo material. En cambio, los servicios son cosas que no los podemos tocar, pero sí los recibimos. Por ejemplo, la educación. Tú no puedes tocar lo que yo te estoy enseñando, tú vas a entender lo que yo te estoy enseñando. Igualmente, cuando un doctor, por ejemplo, tú vas a un doctor porque te sientes un poco mal, el doctor te revisa y dice, ah, ya, él tiene tal cosa. No te está, obviamente, eventualmente, seguramente te vas a tener que comprar alguna pastilla, alguna inyección o algo, ¿no? Para curarte. Pero ese diagnóstico que el doctor te da, que está basado en su conocimiento como doctor, eso, por ejemplo, no es algo material, ¿no? Ese conocimiento está
en el doctor, ¿no? En su cerebro. Y eso no se puede tocar. De la misma manera que el conocimiento que yo tengo como docente, me puedes escuchar, pero no lo puedes tocar, ¿no? Esa es la experiencia que uno tiene en una profesión y en un servicio en este caso, ¿no? Según su abundancia, los bienes son libres o son económicos. Si son libres, no cuestan nada. Por ejemplo, el aire, el sol, la luz del sol. ¿No? Y si son económicos, obviamente que tienen un costo. Por ejemplo, la gasolina, el agua, los libros, el internet, en fin, todo tiene un costo. Según su naturaleza, de consumo o de capital. De consumo, obviamente, si los vamos a consumir, los vamos a usar. Y ojo, consumo no solamente es algo de comer, ¿no? Sino el hecho de usar algo para lo que necesitamos. Por ejemplo, la comida, toda la comida es obviamente de consumo. La ropa, obviamente, ¿no? Para vestir, para usarla. Medicinas, igualmente, todo eso es consumo. En cambio, los bienes de capital son aquellos que nos sirven para fabricar otras cosas, ¿no? Obviamente acá hablamos de maquinarias, industrias, una computadora, por ejemplo, algo que me permite fabricar algo, eso es un bien de capital. Luego dice, según su durabilidad, duraderos o perecederos. Duraderos son aquellos que duran un tiempo, ¿no? Pueden durar años si uno los cuida bien, ¿no? Una lavadora, un auto, una televisión. Y perecederos son los que no duran demasiado tiempo. Por ejemplo, la comida, un helado, una hamburguesa. Un helado no te dura más de unos minutos, ¿no? Si no se va derritiendo. Y una hamburguesa, bueno, sí, lo puedes poner en el refrigerador, pero tampoco no vas a tener un montón de tiempo, ¿no? La comida, solamente los alimentos son bienes perecederos. Según su grado de elaboración, pueden ser intermedios o finales. Los bienes intermedios, como decía el video, son aquellos que me sirven para fabricar otras cosas. Por ejemplo, el petróleo, los minerales, los productos agrícolas. Por ejemplo, el cobre, que es un mineral. El cobre como tal es un bien intermedio porque el cobre tal cual no me va a servir de mucho, pero cuando el cobre se trabaja con otros minerales y con tecnología, se convierte, por ejemplo, en un celular o como parte de un celular. Nuestros celulares tienen cobre, igual que nuestros televisores, ¿no? Entonces el cobre, que es un mineral, es un bien intermedio. ¿No? Y un bien final, cuando algo ya está acabado. Por ejemplo, un celular es un bien final, ¿no? Ya está acabado, ya está hecho. Y lo compramos, ¿no? Muebles, ropa, libros, exactamente. Según la relación que mantienen entre sí, complementarios y sustitutivos. Complementarios, por ejemplo, un auto y la gasolina. ¿De qué me serviría tener un auto si no le pongo gasolina? Obviamente uno viene con el otro. Y sustitutivos, mantequilla y margarina. En este caso hablamos de productos que son parecidos, no son iguales, por cierto. La mantequilla es más sana que la margarina. Pero si yo, por ejemplo, quiero desayunar, eh, puede ser muy parecido la margarina y la mantequilla. Entonces, sea uno o sea el otro, igualito me da, ¿no? Puedo comer uno con el otro. Igual me da, por ejemplo, si compro un tamal de chancho que un tamal de pollo, por ejemplo. Igual es un tamal, ¿no? No hay mayor diferencia entre uno y otro. Por eso dice que son sustitutivos. Puedo reemplazar uno por el otro. Según su propiedad, son privados o son públicos. Privados me pertenecen a mí nada más, ¿no? Por ejemplo, un reloj. Un reloj, me compro un reloj, es mi reloj. Un automóvil, me compré un automóvil, es mi automóvil. En cambio, los públicos son para el uso de todos. Por ejemplo, un parque. No me puede decir, este parque es mío. No, los parques, igual que las calles, las avenidas, son públicos. Son para el uso de todos. ¿Mm? Por tanto, nadie puede pues, prohibir que hay entre el parque, ¿no? Porque el parque es para todos. Y los bienes públicos, obviamente, son cuidados por las municipalidades. Por ejemplo, una plaza como la Plaza de Armas o la plaza de nuestro distrito es un lugar público, ¿no? Justamente para nuestro uso en nuestro tiempo libre. Muy bien, y dice acá los bienes inmateriales o servicios. Entonces, los servicios también, según su origen y según el destinatario, ¿no? Entonces pueden haber acá, por ejemplo, servicios privados, públicos, individuales o colectivos. Por ejemplo, un servicio privado, por ejemplo, los colegios particulares o una clínica privada, por ejemplo. Un servicio público, por ejemplo, el servicio educativo de colegios públicos. Por ejemplo, nuestro colegio El PIN es un colegio, es un servicio público, porque nuestro colegio es de la policía y la policía obviamente
Eh, es un colegio abierto a todas las personas, sobre todo a los de la policía, pero también abierto a los que son civiles. Y bueno, además en nuestro colegio pues no se paga pensión, ¿no? Cosa que lo haría, lo haría si fuésemos un colegio particular. Y según el servicio individual, el servicio personal que brinda un psicólogo, un electricista. Y un bien colectivo, un servicio colectivo, transporte público, ¿no? Por ejemplo, si tú contratas un electricista porque pasó algo en tu casa, un cortocircuito, bueno, ese electricista viene a tu casa y repara tu casa, nada más que tu casa, ¿no? Tú lo contratas y te hace un servicio en tu casa. Pero, por ejemplo, el servicio público, el transporte público, es un servicio para muchas personas, ¿no? Y en ese caso, bueno, lo dan empresas privadas, pero el transporte público como tal es no para uso de una persona, sino para muchas personas que vamos en los buses. Y bien, acá tiene que ver el consumismo, ¿no? Lo vimos en el video, un video sin mucho diálogo, texto en inglés, pero con subtítulos en castellano, donde nos muestra, bueno, es un texto o un video que en realidad resalta el aspecto negativo de la minería. También hay que mencionar que la minería, por cierto, en el caso peruano, es una de las instituciones más importantes porque es la que genera gran parte de nuestras ganancias como país. Pero también se puede decir que en parte muchas veces la minería contamina, ¿no? Y en este caso, más que la minería, el punto es el hecho de que la minería o cualquier otra actividad económica genera la creación de productos, y como pueden ver ahí, ¿no? En el video vimos como una persona quería tener algo y compraba, ¿no? Y sin control. Y eso se llama consumismo. Es decir, comprar cosas porque puedo, también ni las necesito, ¿no? Pero compro continuamente, ¿no? La necesidad de comprar para sentirnos bien. Y eso es algo muy negativo, pero ¿qué ocasiona eso? Basura, contaminación al ambiente, más destrucción de bosques o de áreas naturales. En la medida en que cada vez una empresa venda más de lo que sea, eso demuestra que su producto es rentable. Y si su producto es rentable, serán explotando la naturaleza, lo cual está bien en parte, por supuesto, pero hay empresas pues que pueden ser muy contaminantes. Entonces, acá no decimos de no consumir nada, ¿no? Sino de consumir racionalmente, comprar lo que realmente necesitamos, no comprar por comprar, sino comprar inteligentemente, porque también es muy importante, tanto más importante como consumir, es saber consumir y ahorrar. Ahorrar, que significa no gastar, y más bien usar ese dinero para cuando realmente sea necesario. Bien, entonces, finalmente dice acá, causa del consumismo, compras a crédito, obviamente eso facilita mucho y mucha gente dice, pues si voy a comprar, si voy a pagar después, no importa, ¿no? Pero en realidad hay que también ser muy racionales, ¿no? Publicidad, mira, él tiene, qué bonito, también yo quiero tener, ¿no? Como vimos ahí en el video, ¿no? Con el celular. Diseño de los productos, obsolescencia programada, también lo vimos en el video, ¿no? Sobre todo muy común con los celulares y los televisores y los electrodomésticos, ¿no? Que son hechos de tal manera que eventualmente en unos cuantos años, si lo usas continuamente, se comienza a malograr. Por supuesto, lo podrías reparar. Y en muchos casos, en el Perú somos muy así, ¿no? Le mandamos reparar algo que ya está, que se ha malogrado para no comprarlo otra vez, ¿no? En otras partes del mundo desarrollado, cuando algo se malogra, simplemente lo botan y compran otra cosa. Entonces es mucho problema, ¿no? Nosotros sí somos más de reparar. Pero ahí está el otro elemento, ¿no? ¿Por qué las empresas diseñan productos con obsolescencia programada para que vendan más? Entonces hay que también saber eso y obviamente comprar solamente cuando es necesario, ¿no? Presión social, ¿no? Ellos tienen, yo también quiero. Y en realidad debemos comprar por la necesidad que tenemos, no porque otros tengan o no tengan las cosas. Y digamos por querer igualarnos a otras personas. Y bueno, acá están todas las consecuencias del consumismo que en el video hemos visto, ¿no? Claramente la contaminación ambiental, perder ahorros y bueno, sobre todo daños al medio ambiente. Muy bien, entonces vamos a la parte de la tarea, porque creo que ya me pasé un poquito. Y dice acá, completa el cuadro con ejemplos de bienes y servicios, ¿no? Considerando todo lo que hemos dicho, varios ejemplos, por unos 4 o 5 ejemplos de bienes y de servicios. Ya varios han sido mencionados en la actividad, así que no creo que eso sea muy complicado.
Luego aquí, realiza la clasificación de los siguientes bienes. Ahora, lo interesante es que estos bienes, por estos ejemplos, están acá. ¿Bien? Entonces, miren el ejemplo nada más y ya colocan según su materialidad, tal. O según su naturaleza, tal. ¿Ya? No, o sea, acá están los ejemplos, acá está la respuesta. No hay que buscarlo en otro lado. Aquí está. Y en tu libro, por supuesto, ¿no? Que ya he mencionado que esto está en la página 274. Bien. Entonces, este cuadrito se hace con ese cuadro. Nada más. Luego, y en la 3 dice, emite tu opinión y recomendación acerca del consumismo. Así que por favor acá expliquen bien, detallen, no una línea, no 2 líneas, expláyense su punto de vista sobre el consumismo y obviamente fíjense en esta parte de las consecuencias, ¿no? Que son eventualmente negativas. Muy bien, quiero ver si alguien levantó la mano, creo que alguien levantó la mano. O si hay alguna duda. Sí, Madeleine, Profesor, yo dime, tengo una duda. dime. Y en el cuadro que usted menciona, hace mención de que hay que Ah, clasificar sí. a los bienes, pero la clínica Ajá. privada es un servicio. Muy bien, muy bien. Ahí has dado en el clavo. Muy bien. Hay uno que ciertamente no está. Bien. Hay uno que no está. A ver, vamos a prestar atención. Pero mira que dice privada. Entonces, si es privada, ¿qué tipo de bien será? Lo que da. Bueno, ¿qué tipo de servicio será? Porque miren que el servicio, ¿no? Clasificación de los bienes inmateriales o servicios. Recuerda que los servicios también son bienes, pero son bienes inmateriales. Entonces ahí puedes ver según el origen del servicio y según el destinatario. Creo que ya con eso ya puedes responder. Sí, profesor. Muy bien, Madeleine. Buena pregunta. Muy bien. ¿Alguna otra duda por ahí? Está facilísimo, ¿eh? Realmente, los ejemplos para que ustedes hagan, el cuadrito que está del otro cuadro, y bueno, la opinión nada más es lo que sí tienen que pensar un poquito, leer, ¿no? Y en base a eso, argumentar un poco, por favor, eso sí, insisto, intenten hacerlo, desarrollar la idea, no algo muy breve, muy telegramático nada más, ¿no? Sino hay que explicar para tener un buen puntaje. Algo muy breve no explica nada, ¿no? Y hay que explicar. ¿Alguna duda? ¿Alguna duda? Nada. Bien, antes de acabar, quiero indicar algo. Ayer ya subí las notas, bueno, sí, las notas de ustedes. Y eso le quería indicar, felicito a todos los que se han ido poniendo al día. Y bueno, sobre todo a los que van a tener A, porque hay algunos que también tienen A. Más bien, quiero indicar acá algo. Ya hemos tenido en este trimestre segundo tres experiencias de aprendizaje. 2 han sido de historia, como dije la semana pasada. Entonces, lo ideal, obviamente, es que hubieran hecho las 8, ¿no? Pues en realidad hemos tenido 5 en la primera y 3 en la segunda, 8 en total. Y de geografía hemos tenido 3, ¿no? La última acabó la semana pasada. Entonces, aquellos que han hecho todo, perfecto. Aquellos que no han hecho todo, he considerado por lo menos que haya más de la mayoría. Entonces, si por ejemplo de las 8 has hecho por lo menos 5 o 6, ya te he puesto un promedio. ¿Verdad? Y si de geografía, si de las 3 has hecho 2, por lo menos, ya, ahí he sacado un promedio, para que no quede en blanca la nota por eso. Pero si has hecho menos de eso, has hecho 4 o menos de los 8, lo he dejado en blanco. ¿Ya? Y ya quedará en blanco porque ya acabó la fecha de presentación y hoy día he hecho una revisión porque hoy día es el plazo y ya no voy a mover nada más. Ya no voy a cambiar nada hasta el tercer trimestre. Recuerden ustedes que yo estaba avisando que hagan su tarea durante todo el trimestre. Y específicamente la semana pasada les envié, creo que el sábado, un mensaje por el Classroom indicando persona por persona que les faltaba. Algunos lo han logrado cumplir y otros no. Entonces he dejado ahí en blanco porque no voy a inventar notas. Así que felicidades a los que han logrado recuperar notas del primer trimestre o han completado lo del segundo. Y a los que todavía les falta, háganlo. Pero evidentemente ya no lo voy a poder subir ahora porque ya el plazo se acabó hoy día. ¿No? Hoy día solamente tenía que revisar y agregar algo si había que cambiar, pero era hasta el mediodía y ya somos mediodía, entonces ya no puedo cambiar nada. Por más que envíen
Lo que le faltaba hoy en la tarde, yo lo revisaré, pero ya cambiar, ya no voy a poder cambiar porque el plazo ya acabó. ¿Ya? Entonces, quería decir eso nada más. Y bueno, entonces ahora que empezamos el tercer trimestre, empecemos bien, completen, siempre se ha dicho, voy a hacer más bien, voy a hacer una revisión de qué les falta a algunos de primero o segundo trimestre para que la hagan y completen todo y el próximo, bueno, en diciembre, cuando estemos sacando todo, completen todo. ¿Ya? Y la idea es la idea, ¿no? Acabar bien este año. Igualmente, sobre todo aquellos que el año pasado no han trabajado por haber, bueno, vamos, ustedes están en primero, ¿no? Pero empezando en tercer año. Con el caso de ustedes no hay problema porque ustedes han terminado bien primaria, así que en tercero sí hay problemas sin eso. Muy bien. Entonces, quiero indicar eso entonces y nada más. Entonces ya próxima semana ya van a ver sus notas en su libreta de notas que van a recibir sus padres. Muy bien, chicos, vamos a acabar con la grabación. Disculpe que me ha pasado un poquito, pero quería decir eso porque no voy a ser que algunos estén esperando ver una nota